Pasamos a la discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales de Comunicaciones y Transportes de Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. Este dictamen se desprende de la minuta recibida el 9 de octubre pasado. Hoy es un día clave entonces para el futuro del transporte en nuestro país. Nos encontramos ante la oportunidad de consolidar un sistema ferroviario moderno, accesible y eficiente al aprobar la reforma del artículo 28 de nuestra Constitución. Proseguimos en la ruta de revertir las reformas neoliberales y antipopulares de los gobiernos anteriores y en la ruta de afianzar nuestro país como un Estado constitucional de bienestar. Hoy nos reunimos en un momento crucial para el desarrollo y progreso de nuestro país. La reforma constitucional en materia ferroviaria que se encuentra a consideración no solo es una oportunidad histórica, sino una necesidad imperante para el bienestar de nuestra sociedad y la sostenibilidad de nuestra economía. Y en el año de 1998 y previo a la consolidación de esta reforma de entrega de los ferrocarriles a los privados, pues claro que las familias con mucha nostalgia, con profundo dolor vivimos esta etapa. Yo era un niño y recuerdo claramente que había desesperación entre las familias ferrocarrileras porque veíamos pues que este sueño de muchos años se iba y se esfumaba. Hoy nos encontramos aquí reunidos y a punto de aprobar un cambio sustancial en la Constitución mexicana, en el artículo 28. Y me gusta hacer énfasis siempre que estoy en esta tribuna de que cualquier cambio constitucional que se haga en México significa que hubo un gran consenso nacional, significa que fueron propuestas que la gente conoció y que hagamos un cambio constitucional en el comienzo de esta legislatura tiene también el mensaje muy claro de que la voluntad popular mexicana está de acuerdo, estuvo de acuerdo y estará de acuerdo en los cambios que estamos a punto de hacer. El Partido Acción Nacional vamos a hacer una oposición responsable, una oposición proactiva, una oposición que se sume a cualquier propuesta de cualquier partido político cuando esta propuesta sea en beneficio de México y en beneficio de Querétaro. Y por eso hoy el grupo parlamentario se va a sumar a la propuesta hecha para reformar el artículo 28 constitucional. ¿Cuántos de nosotros no sentimos nostalgia de aquel tiempo en que podíamos viajar en ferrocarril? Particularmente a mí me tocó varias vueltas de Saltillo a la Ciudad de México en el Regiomontano, que contaba con dormitorios, con restaurante, con todos los servicios y que viajaba desde Nuevo Laredo hasta la estación Buenavista y viceversa. Y luego también el viaje particular en mi estado, en Coahuila, y es algo que recordamos y qué bueno que vamos a volver a tener esta fuente de transporte que es tan importante. Los legisladores y legisladoras del Partido del Trabajo sostenemos que así como el sello del gobierno de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador fue su política social, en este gobierno de la primera mujer presidenta de la República, el sello será el transporte de tren, el transporte de pasajeros en tren. Todo este programa de desarrollo de infraestructura ferroviaria será sin duda lo que va a distinguir el gobierno de nuestra querida doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Al revitalizar y expandir nuestra red ferroviaria, facilitaremos el acceso a mercados, servicios educativos, laborales, alcanzar un crecimiento económico equilibrado en nuestro país. La propuesta que se nos presenta tiene una gran relevancia en el contexto global, en lo que México obviamente ocupa una posición privilegiada y tiene que capitalizar ahora con el famoso nearshoring. Esta reforma representa la visión de honrar nuestra historia y proyectar un futuro de más bienestar para México. Que el Estado recupere la rectoría de las vías férreas para impulsar nuevamente el tren pasajero. He hablado con mucha gente a lo largo de mi estado de Sonora y encuentro
una profunda añoranza por el pasado, sobre todo cuando las y los mexicanos recuerdan sus viajes en tren por motivos de trabajo, de estudio, de visitas a sus familiares. Esta conexión no es simplemente un recuerdo, es una necesidad, una demanda latente que necesitamos solventar como nación. El día de hoy he pedido hacer este voto particular para celebrar, para reconocer que después de más de 100 años en donde se impulsó de manera clara y contundente el desarrollo de México a través de las vías de ferrocarril, cabe señalar de dos paisanos míos. Primero, el más universal y el más grande de los mexicanos, Benito Juárez, y por supuesto del segundo, del general Porfirio Díaz, que solamente de 1880 a 1910 pasó de 1,000 kilómetros de vías férreas a más de 20,000 kilómetros de vías férreas. Así que hoy hay que reconocer que en el sexenio del presidente López Obrador y ahora de la presidenta Claudia Sheinbaum se estarán construyendo casi 5,500 kilómetros de vías férreas para nuestro país. Estamos a favor de la movilidad de las personas a través del sistema de transporte cómodo, seguro, sustentable y económico, particularmente para los que tienen menos ingresos. En este sentido, estamos a favor de que el gobierno promueva la creación de un sistema de transporte ferroviario de pasajeros con un sistema alterno de movilidad, siendo los trenes una opción de transporte que mucho ha contribuido a la consolidación y desarrollo de México. Hoy discutimos una iniciativa que modifique el artículo 28 de la Constitución para recuperar y fortalecer un sector estratégico para el desarrollo nacional. Soy orgullosamente coahuilense, originario de Torreón, y la historia de Torreón es un ejemplo claro de cómo una ciudad y una región se levantó y prosperó gracias al tren, al ferrocarril. En este país se aplicó un modelo económico en los 80, que luego se profundizó en los años 90, que generó mucha desigualdad social, mucha pobreza, mucha marginación del pueblo y que generó dependencia porque se aplicaba la máxima de que hay que comprar afuera en lugar de producir los bienes y generar servicios adentro del país. Una iniciativa que busca reactivar un sistema fundamental para el desarrollo económico y social de México. Como senadores de Movimiento Ciudadano, queremos dejar en claro que nuestro compromiso con el progreso y el bienestar de nuestro país, pero siempre bajo los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas. El sistema ferroviario ha sido desde sus inicios un pilar para la integración territorial de México. Hoy tenemos en nuestras manos una decisión que no solo marcará el rumbo de nuestro sistema ferroviario, sino también el futuro de la movilidad y el desarrollo de México. En 2018 se hizo un cambio profundo en el gobierno de México. Con la llegada de la Cuarta Transformación de la República, se concretaron políticas públicas enfocadas al bienestar de la población y no de unos cuantos. Desde entonces, nos enfrentamos políticamente a dos proyectos de nación. Uno que sigue protegiendo los privilegios y las riquezas de unos pocos, y otro liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldado por el gran legado de Andrés Manuel López Obrador. Desde esta alta tribuna damos cuenta de las y los mexicanos que estamos legislando para mejorar y fortalecimiento del desarrollo económico, así como la movilidad de las personas. Desde el Partido Verde Ecologista de México resaltamos que esta propuesta de reforma constitucional del señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, tuvo a bien que en esta votación unánime a favor, así como las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, las Comisiones de Transportes, pero también de Estudios Legislativos. Desde el Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor de este dictamen, el cual tiene el objetivo de retomar, así de parte del Estado mexicano, el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte a pasajeros. Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 123 votos, de los cuales a favor 123, unanimidad. Pues hoy nadie me regateará que es un día histórico y que ha quedado aprobado por unanimidad.
en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un párrafo quinto al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías de transporte ferroviario. Se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Se instruye que sea remitido de inmediato a las legislaturas de las entidades federativas y de la Ciudad de México por todos los medios posibles, incluidos los electrónicos.